From Genesis to Revelation, cast your net. Nos enseñaron que cuanto menos tienes, más cerca estás de Dios, que la pobreza es una escalera espiritual y que si sufres, estás en el camino correcto. Nos dijeron que la escasez educa, que la miseria purifica, que la carencia es sinónimo de carácter y que si tienes oro, algo anda mal con tu alma. Pero, ¿dónde queda ese discurso cuando abrimos Génesis 2? Porque en el Edén, antes de que existiera el pecado, ya existía la abundancia. Antes de que el hombre desobedeciera, ya había un río que regaba, oro que brillaba y piedras preciosas que adornaban la tierra. Y no eran símbolos de corrupción, eran símbolos de diseño. No estaban allí como tentación, sino como provisión. Porque Dios no improvisa, Dios no crea jardines a medias, Dios no deja a su imagen sin recursos. Y aquí es donde la teología moderna tropieza con el texto antiguo. El Edén no era un desierto espiritual, sino una arquitectura de plenitud, una estructura rica, generosa, detallada. Porque el propósito de Dios nunca fue escasez, sino abundancia con propósito. Y si eso te incomoda, es porque todavía piensas que el dinero es más poderoso que la obediencia. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Génesis 2:10. Dios no plantó un jardín y luego esperó que lloviera. Dios diseñó un sistema, una red, un circuito autosostenible de provisión. Un río salía del Edén, no para hacer turismo espiritual, no como postal divina, sino para regar, para sostener, para nutrir. Ese río no era adorno, era estrategia, era un sistema de riego celestial, con más sentido que nuestras ciudades, más eficiencia que nuestras políticas públicas y más belleza que nuestras cuentas bancarias. Y de ese río se desprendían 4 brazos, no 2, no 1, 4. 4 rutas que no solo representaban dirección, sino expansión. Territorios, fronteras, propósito. Dios no dejó a Adán con un balde de agua. Le dio infraestructura espiritual y logística, un Edén funcional, con belleza y eficiencia. Y aquí está la confrontación directa. ¿De verdad crees que el mismo Dios que organizó ríos antes del pecado no puede ordenar tu provisión hoy? ¿Crees que el Señor está en crisis? ¿Que Dios se olvidó de presupuestarte? ¿Que tu escasez honra más a Dios que tu obediencia? No. El problema no es que falten recursos, es que no sabes dónde están los ríos. Porque el que vive desconectado del diseño, camina con sed en medio del Edén. Y eso no es falta de provisión, es ciego espiritual. Porque cuando no obedeces, te alejas del cauce. Y de allí se repartía en 4 brazos. Versículo 10. Dios no solo bendice, distribuye, canaliza, segmenta, detalla. Él no derrama sin dirección, Él traza rutas. Cada río tiene nombre, tiene destino, tiene función. Esto no es una metáfora dulce, es una logística celestial, un mapa divino de abastecimiento. Pishón, que rodea la tierra de Havila, y ahí hay oro. Gihón, que rodea la tierra de Cus. Hiddekel, que corre hacia Asiria. Éufrates, el gran río de los imperios futuros. Dios está marcando geopolítica antes de que existan los imperios. Está proveyendo rutas de abastecimiento antes de que haya comercio. Está dibujando un sistema fluvial de recursos antes de que exista el hambre. Y tú sigues creyendo que la fe y la administración no se mezclan. Dios no lanza bendiciones aleatorias. Dios organiza la abundancia. Pero tú, ¿quieres bendición sin mapa? ¿Quieres abundancia sin obediencia? ¿Quieres destino sin dirección? Por eso te pierdes, porque la bendición no está donde tú deseas, sino donde Él ordenó. Y si no estás donde fluye el río, no es culpa de Dios. Es señal de que te saliste del diseño divino. Y el oro de aquella tierra es bueno. Versículo 12. Oro, sí, oro. No como símbolo de corrupción, sino como sello de calidad divina. Dios no solo lo menciona, lo evalúa y lo califica. Oro bueno. Antes del pecado, antes de la codicia, antes del sistema bancario, las tarjetas de crédito y las criptomonedas. Ya había riqueza y no era maldita, era aprobada por el Creador. Aquí es donde muchas teologías se resquebrajan.
porque nos vendieron la falsa dicotomía, lo espiritual versus lo material. Pero en el Edén, ambos convivían sin conflicto. No había avaricia, no había mercado negro, no había acumulación enfermiza, había oro, y era bueno. El problema no es el oro, es cuando el oro decide por ti. Antes del pecado, el oro estaba bajo los pies del hombre. Después del pecado, el hombre se postra ante el oro. Antes del pecado, el oro embellecía. Hoy, el oro posee, y el púlpito moderno predica dos extremos igualmente torcidos. Prosperidad sin cruz. El evangelio del cajero automático celestial. Miseria como virtud. El evangelio de la culpa financiera y la falsa humildad. Pero Génesis enseña otra cosa. Provisión con propósito. Abundancia sin arrogancia. Riqueza sin idolatría. Un jardín donde hay oro, pero no corrupción. Donde hay piedras preciosas, pero no manipulación. Donde hay bendición, pero todo sigue bajo el gobierno de Dios. Diseño, no improvisación. Dios no reacciona. Dios planea. Dios no improvisa con lo que te falta. Él ya pensó en lo que ibas a necesitar. Antes de que respiraras. Antes del polvo, ya había agua. Antes del soplo, ya había ríos. Antes del alma, ya había sustento. No hubo comité celestial de urgencias. No se abrió una licitación de último minuto. No hubo ajustes presupuestales por déficit. Hubo diseño, precisión, intención, estructura. Dios no deja huecos, ni en el Edén, ni en tu propósito. Y aquí se derrumba uno de los mitos más crueles predicados desde altares con olor a resignación. La escasez es señal de santidad. No, la escasez no siempre es prueba. A veces, es síntoma de desconexión, porque Dios sigue proveyendo. Pero fuera del Edén, el hombre ya no camina junto al río. Ahora cava pozos, donde antes fluía abundancia, y cava con sudor, con ansiedad, con miedo, con esfuerzo sin sentido. ¿Por qué? Porque despreció la obediencia y perdió la ruta de la provisión. Ironía divina, recursos sin pecado. ¿Te diste cuenta? Había oro, había piedras preciosas, había recursos, y aún no había pecado, ni tentación, ni corrupción. ¿Sabes qué más no había? Bancos, especulación, acaparamiento, injusticia. ¿Por qué? Porque el problema nunca fueron los recursos, el problema es el corazón. En el Edén, el oro no tenía altar, tenía función. Las piedras preciosas no se traficaban, se disfrutaban. Los ríos no servían al comercio, servían al jardín. La riqueza no era un fin, era una herramienta, una extensión del diseño, una provisión con vocación. Hoy, el oro tiene trono, y el alma vive de rodillas. Hoy, usamos el río para transacciones. Antes, se usaba para nutrir la tierra. Y aquí está la confrontación. Dios te dio abundancia, no para que la conviertas en ídolo, sino en instrumento. No estás llamado a adorar el recurso, estás llamado a administrarlo, cultivarlo, distribuirlo, multiplicarlo, porque cuando la bendición pierde su propósito, se convierte en idolatría, y cuando la provisión deja de obedecer el diseño, se convierte en maldición. El Edén no era escaso, era exuberante, pero cada río tenía curso, cada recurso tenía intención. ¿Y tú, sigues creyendo que Dios no provee? ¿Que el cielo está en crisis? ¿Que tu pobreza honra al Creador? El problema no es el oro, es que tu alma lo ama más que al dueño del huerto. Dios no improvisa, Dios no olvida, Dios no escatima. Pero tú, ¿estás plantado en el lugar de la provisión? ¿O estás cavando pozos con ansiedad, lejos del diseño que abandonaste por desobediencia? Si este mensaje tocó tu corazón, no te vayas sin dar me gusta y seguirnos. Y así más personas lo verán. Lanza tu red. Cast your net.